Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por la bendición de poder estar juntos nuevamente, Señor, por medio de la virtualidad. Gracias, Señor, porque nos das este espacio para disfrutar, Dios, de tu presencia. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón por medio de las alabanzas, por medio de los cánticos, por medio de tu palabra también, Señor. Instrúyenos, enséñanos, muéstranos, Señor, cada día más lo que quieres de cada uno de nosotros y ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu verdad. Y ayúdanos a crecer también, Señor, para obedecerte, para vivir vidas que te honren y te glorifiquen solamente a ti. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. Permite, Señor, que nuestros hermanos ahí en cada uno de sus hogares, sus lugares, también puedan gozarse en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Jesús. En Jesús fuerte soy.
Rey, sobre toda dificultad, sobre toda tempestad, como dice esta alabanza. Y algún día regresarán. Confiamos que vamos a estar en su presencia pronto, porque Él pronto regresará. soy, Señor.
ti. Sí, Señor, aquí estamos, aquí permanecemos, Señor, por tu gracia y misericordia. Seguimos en pie, adelante, Dios, rogándote que sigas acompañándonos, Señor, en cada una de nuestras pisadas, en cada uno de nuestros caminares, Señor. Ayúdanos, Dios, cada día, Señor, que tú seas nuestro norte, Dios, que tú seas nuestro objetivo, que tú seas nuestra guía, Dios, para que en cada día, Señor, de nuestra vida, nuestras pisadas sean bien orientadas, Señor, para servirte, para honrarte, para glorificarte. Que nuestra vida misma, Señor, sea una continua alabanza, Señor, fragante delante de ti. Te rogamos, Dios, que nos ayudes cada día a conocerte más, a crecer más en tu conocimiento, Dios. Ayúdanos a verte obrar, Señor, en nuestras vidas también, Señor. Y por eso en esta noche también rogamos que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, con su poder, con el poder que has dejado para nosotros, Señor, tu iglesia, tu cuerpo, seas tú animándonos hoy, Señor, por medio de tu palabra, instruyéndonos, enseñándonos, mostrándonos todo lo que necesitamos, todo lo necesario, Dios, para edificar nuestras vidas en ti, Señor. Ayúdanos a arraigar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser completamente, Señor, en tu palabra, Señor. Que ahí estemos fundamentados siempre, Dios. Ayúdanos a conocerte más por medio de ella y pedimos que en la meditación del día de hoy, en tu palabra, Señor, podamos hallar buenos pastos, Señor. Que tu enseñanza, Dios, por medio de nuestro pastor, sea una enseñanza que edifique nuestro corazón, Señor. Permítenos estar atentos, alertas a tu voz, Señor. Que tu palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y sea ahí atesorado, de fruto al 100 por 1, Señor, y nos permita seguir adelante, Señor, viviendo como para ti, Señor. Te rogamos por cada uno de nuestros hermanos, por nuestra iglesia, la congregación, Señor, por todas las situaciones, Señor, por los enfermos, por los necesitados, Señor, de toda índole, Padre, por los que necesitan provisión, dinero, alimentos, Señor, los ponemos delante de ti. También rogamos por los que necesitan provisión espiritual, Señor, aún también para que seas tú supliendo todo lo que se requiere, emocional, Señor. Te rogamos por cada una de sus situaciones y circunstancias, Señor, para que obres de una manera maravillosa y poderosa, Señor, para con cada uno. Ponemos todo en tus manos y quedamos en esta noche disfrutando de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola a todos, pero muy buenas noches. El día de hoy continuamos con nuestro estudio acerca del Evangelio según San Juan y estaremos avanzando en el capítulo 8, verso 12 al 30. Estaremos viendo el día de hoy que Jesús es la luz del mundo. Jesús es quien puede proveer claridad para nuestro camino. Por medio de él es quien podemos ver el propósito para nuestras vidas. Así que espero que Dios hable a tu vida. Alista tu Biblia, estaremos en el Evangelio según San Juan capítulo 8, verso 12 al 30. Ahora bien, antes de que estudiemos esta sección, me gustaría saludarles, esperamos que estén muy bien, esperamos que en medio de las situaciones que hemos estado viviendo, pues la gracia de Dios sea manifiesta para cada uno de ustedes. Quiero que recuerden que oramos por nuestra nación, por nuestra ciudad, pero asimismo por aquellos de los cuales hemos tenido conocimiento que están en una situación difícil, bien sea de salud, económica, emocional. Así que continuemos perseverando en la nación unos con otros. Ahora bien, continuamos con este evangelio. Recuerda que el evangelio según San Juan fue escrito con la idea de que creamos en Jesús, conozcamos de Él y que creamos que Él es el Hijo de Dios para poder tener vida en su nombre, vida, pero vida eterna. Y Juan nos ha hablado hasta este momento acerca de Jesús, nos ha dado testimonio acerca de Él. Veíamos hace 8 días cómo Jesús confronta a unos hombres con la ley por medio de una situación que se presenta con una mujer que fue acusada de adulterio, fue encontrada con un hombre y la trajeron a Jesús para acusarla.
Pero Jesús da algo muy importante ahí, y es que si alguno estaba libre de pecado, pues que tirara la primera piedra, que la acusara. Entonces, nos enseñaba Jesús eso, que estos hombres religiosos buscaban acusar a los demás, pero se habían olvidado de la gracia. Y aunque Jesús dice a esta mujer, vete y no peques más, pues lo que vemos nosotros es que tenemos en Cristo un llamado a la gracia, al arrepentimiento. No tenemos una licencia para pecar, pero en Cristo podemos tener perdón. Ahora, todo eso que aconteció fue en Jerusalén, en el templo, durante la fiesta de los tabernáculos. Y lo que vamos a ver el día de hoy fue seguido a ese acto, a esa escena que se presentó con esta mujer que fue allá en el acto de adulterio. Así que déjame oramos y estudiamos entonces la palabra de Dios. Amado Señor, te damos gracias, gracias por esta noche que nos regalas para estudiar tu palabra. Te rogamos, Dios, que hables a nuestras vidas, que por medio de estos textos podamos nosotros hallar refrigerio, confrontación, instrucción para nuestras vidas, Dios. Si hay alguna persona escuchando este estudio, Padre, pero no ha encontrado ese camino para su vida, que pueda recordar por medio de lo que vemos el día de hoy, que tú eres la luz del mundo, que tú eres la luz para nosotros, que en ti podemos hallar el sentido de nuestras vidas y podemos, Señor, tener un propósito claro y entender por qué razón existimos. Te damos gracias, Señor. Si hay alguna persona que su vida se ha convertido en algo religioso, Padre, que pueda salir de esa actitud, pero caminar en tu gracia, porque tú eres la luz del mundo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan nos ha estado hablando acerca de Jesús ahí en su ministerio mientras estaba en Judea, en Jerusalén, durante esta fiesta de los tabernáculos, fiesta que tenía muchos rituales, tenía muchos actos bondadosos de sacrificio, pero sobre todo en el cual recordaban que Dios los había sacado de Egipto. Entonces, a partir del verso 12 nos encontramos con lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús había estado compartiendo unos discursos ahí en Jerusalén. Después tenemos esta escena donde le traen una mujer allá en el acto de adulterio. Se interrumpe, por así decirlo, su discurso y lo que él había estado enseñando. Pero otra vez, después de esto, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, resulta que la luz era un símbolo muy importante para los judíos y también para esta fiesta de los tabernáculos. Se cree que durante la fiesta se encendían un par de candeleros ahí en el templo, y eso recordaba que Dios había estado con el pueblo en el desierto por medio de una columna de fuego que los guiaba, que los protegía. Entonces el pueblo sabía que era una luz que guiaba. El pueblo sabía que era una luz que alumbraba en medio de la oscuridad, porque Dios en el desierto a Israel les había alumbrado por medio de una columna de fuego. Entonces Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y esas declaraciones calaban en la mente y en la historia de los judíos, porque ellos sabían qué significaba. Entonces Jesús le decía a los judíos religiosos, ustedes pretenden caminar en la vida, en la luz, pero yo soy la luz de la vida, yo soy quien puede guiar sus vidas, yo soy quien puede traer claridad en medio de la religiosidad y la oscuridad que ustedes están viviendo. Yo soy quien puede traer libertad del pecado que ustedes tienen. Jesús está diciendo con esta declaración, en mí hay dirección clara para la vida. Aparte de mí no hay un verdadero sentido para vivir. Y eso es lo que deberíamos nosotros también entender. Sin Jesús no hay sentido para nuestras vidas. Sin Jesús no hay propósito para nuestras vidas. Sin Jesús no podríamos disfrutar esta vida por la cual Dios nos ha traído. Sin Jesús andaríamos como ciegos en todo el sentido de la palabra. Tropezaríamos cada día
en el intento de avanzar en la vida. Estamos muertos, completamente desprotegidos. Sin Jesús estamos a la merced de la maldad. Entonces estos hombres están ahí celebrando la fiesta de los tabernáculos. Ellos creen tener la verdad. Ellos creen tener la luz de la vida y la dirección para los demás. Ellos creen ser la eminencia para el pueblo. Pero Jesús les dice: yo soy la luz, yo soy la verdadera luz. Y si me siguen, no van a seguir en tinieblas. Imagínate, un judío pensaba que tenía la luz y la iluminación, y escuchar de Jesús que estaba en tinieblas prácticamente. Eso era algo ofensivo. Ahora, paralelo a la historia judía, ya unos 400 años antes de que Jesús estuviera caminando, estaban los pensamientos filosóficos, los sofistas, los griegos, los romanos, etc. Y ellos pretendían tener la luz de la vida. Sin embargo, leyendo algunos filósofos, se preguntaban: ¿qué es la vida? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos aquí? Y mira, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Entonces, en todo el sentido de la palabra, sin importar de dónde venga la persona, Jesús es quien puede guiar nuestro camino. En Cristo podemos hallar el sentido de nuestra existencia. Y si tú te has estado preguntando eso: ¿para qué yo estoy aquí? ¿Qué camino tomo en este momento de mi vida? ¿Qué rumbo tomo en este momento de mi vida? ¿Para dónde será que Dios quiere dirigirme? Pues mira, Jesús, si tú crees en Él, si tú perseveras en Él, por medio de Él vas a hallar el sentido de tu vida. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En Él hallamos todo. Jesús es la luz del mundo. Él no es una luz en el mundo. Él es la luz del mundo, es decir, es absoluto. Solo en Él podemos encontrar el verdadero propósito de nuestra existencia. Y esto es interesante, porque muchas personas creen que andan en la luz de la vida. Muchas personas creen tener el secreto para la vida. Pero si esa persona no cree en Jesús, si ha rechazado a Cristo como Señor, como Salvador, está en tinieblas. Y aquí hay un principio muy importante: la religiosidad nos priva de ver el propósito de Dios para nuestras vidas, nos ciega. Y Dios no quiere que estemos como ciegos. Los judíos, al tratar de manipular la ley que Dios les había dado y tratar ellos de dominar el terreno religioso, estaban ellos sin luz, pero privando a otros de la luz. Y Jesús dice: yo soy la luz. Así que, querido hermano, si tú estás ahí, no sabes en este momento qué hacer, qué propósito hay en tu vida, si estás como nublado, derrumbado, déjame recordarte lo que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Si tú vas a Cristo, si tú dependes de Él, si te refugias en Él, vas a hallarle sentido y propósito a tu existencia, y vas a vivir el propósito por el cual Dios te ha dado tu personalidad y cada segundo hasta ahora. No importa qué edad tengas, Jesús es la luz del mundo. No halles la iluminación por medio del autocontrol, por medio de la metafísica, por medio de la meditación. No halles el autocontrol como fuente de iluminación. No halles en esas prácticas, porque Jesús es la luz. Sigue a Jesús, sigue su palabra. Es algo muy interesante. Jesús es la luz, pero Él dice ahí: el que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, hay una luz disponible por medio de Jesús, pero hay que seguirlo. No es suficiente con saber acerca de Jesús. Seguir a Jesús es creer en Él. Muchas personas tienen la errada idea de que vivir como Jesús trae iluminación y salvación. Vivir como Jesús, o como tú piensas que vivió Jesús: una vida austera, una vida tranquila, humilde, paz y amor. O sea, seguir ese estilo de vida, a veces creen las personas, salva, pero eso no es lo que salva. Salva cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que ese sacrificio en la cruz fue suficiente, necesario y es poderoso para redimir tu vida. Cuando tú crees que Jesús llevó la culpa por tu pecado y que no importa lo que tú hagas para ganarte el cielo,
sino que es la obra de Jesús, la suficiente. Cuando tú crees en Él, en eso, en lo que Él hizo, y perseveras en Él, tienes vida eterna, tienes luz en la vida. Así que no sé si ya has escuchado de Jesús y tal vez estás apartado, estás como en tinieblas. Sigue a Jesús, porque no es suficiente saber que Él es la luz y ver que incluso está alumbrando en la vida de otros. Es necesario tener esa luz en nosotros por creer en Él, por medio de su Espíritu Santo. Una cosa es la luz que proviene del sol, pero otra cosa es la luz que viene por el reflejo del sol en la luna. En Jesús tenemos la luz de Él en nosotros. La iluminación en la vida no se alcanza por medio del conocimiento y la meditación. La iluminación en la vida ni siquiera viene por las buenas obras y el autocontrol. En realidad la iluminación viene cuando una persona cree y reconoce a Jesús como su Señor, como su Salvador. ¿Quieres la luz en tu vida? ¿Quieres el propósito claro en tu vida? Ve a Jesús. Escuchemos la respuesta de los fariseos ante esta declaración de Jesús. En el verso 13 del capítulo 8 dice hasta el 16. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo, sino el que me envió, el Padre. Entonces Jesús le dice a los judíos que pretendían tener la iluminación y la luz para los demás, que estaban equivocados, que la luz y la claridad en la vida, la libertad de la oscuridad, viene por medio de Él, de Jesús. Ellos dicen: tú das testimonio acerca de ti y eso no es verdadero. Resulta que para los judíos, cuando alguien quería evidenciar algo o testificar de algo, como verás, tiene que tener varios testigos. Pero como ellos no asociaban a Jesús con el Padre, sino que los disociaban, creían que el Padre era uno y que Jesús era un loco que andaba por ahí creyéndose Dios, como ellos lo disociaban y no lo aceptaban como Salvador, por eso no aceptaban el testimonio de Jesús, porque no conocían a Dios. Al Dios que les servía, el Dios que les había dado la ley, en realidad para ellos era desconocido. Y Jesús les dice: yo doy testimonio acerca de mí y mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Entonces Jesús tenía un testimonio que lo confirmaba a él en realidad como el Mesías. Tenía el testimonio del Padre, el testimonio del Espíritu Santo, pero tenía el testimonio de cientos de personas que habían visto su obrar y podían dar evidencia de que Jesús era poderoso y hacía unas obras que solo Dios podía hacer. Ahora, ¿por qué el testimonio del Padre era importante y cómo testificaba el Padre acerca de Jesús? Bueno, Dios Padre testificó acerca de Jesús desde antes que Él naciera. Desde Deuteronomio vemos por medio de Moisés, Dios hablando y diciendo que del pueblo iba a venir un profeta. A través de otros profetas en la Biblia, vemos cómo todo apunta hacia Jesús. Venía de una mujer virgen, iba a nacer en Belén, de la tribu de Judá, etcétera, etcétera. Incluso se profetizó que Juan el Bautista, que tenía el espíritu como el de Elías, iba a predicar antes de que él apareciera en la escena de Israel. Había mucho testimonio profético por medio del Padre. Los ángeles, cuando se acercan a María, a José, hablan de parte de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, una voz habló, que es el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces el Padre testificaba de Jesús. Los religiosos no lo veían. Entonces tenemos un testimonio, verás. El Espíritu Santo testificaba acerca de Jesús con las obras que hacía, con el respaldo poderoso
en las sanaciones, en la enseñanza, en la sabiduría, en su ministerio. Cuando se pone la semilla milagrosamente en María, siendo virgen, tiene a Jesús, da a luz a Jesús. Aparte de eso, algunas personas habían experimentado la transformación de Jesús en sus vidas. Entonces, Jesús no estaba solo. Testificaban de él el Padre, el Espíritu y las demás personas. Pero los judíos, los religiosos, no podían ver eso. Y cuando al hombre se aferra a su propio sistema de creencia y no al camino establecido por Dios, no puede ver la luz. Pueda que te hayan dicho mucho acerca de Jesús, pero si tú no consideras realmente a Jesús como el Hijo de Dios, si no crees en Él, sino que te aferras a cualquier modo de creencia, no lo entenderás. Pero si tú te das la oportunidad de conocer a Jesús, de caminar con Él, de seguirle a Él, de aplicar los principios de Él a su vida, de creer en su sacrificio, vas a pensar totalmente diferente. Y muchas personas no quieren creer en Jesús. No es que no puedan, porque tenemos fe. Quieren quitar al Hijo de Dios de la ecuación para salvación, pero eso no va a cambiar las cosas. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, los religiosos dudaban de Jesús, se burlaban de Jesús, pero Jesús dice, mi testimonio es verdadero. Ahora, en el versículo 17 dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, si los judíos insistían en mínimo 2 testigos para creer en Jesús, ya estaban. Jesús mismo pues es parte de la deidad. Su vida de santidad, su obra, su ministerio daba evidencia de que era real. O sea, Jesús cumplió la palabra de Dios al pie de la letra. Su vida evidenciaba lo que el Mesías prometido en las Escrituras decía que iba a hacer. Y en segundo lugar, el Padre daba testimonio de Jesús por las declaraciones públicas que hacía, por el cielo, por los milagros, porque cumple las profecías del Antiguo Testamento tocante al Mesías. Sin embargo, los judíos no creían en él, demandaban testigos. Y lo que hacía era endurecer su corazón cada vez más, despreciar al Hijo de Dios. Y eso nos muestra una vez más que la religión, la religiosidad, ciega al hombre. A veces creemos que la religión nos acerca a Dios, pero en realidad la religión nos aleja de Dios. Y en Cristo no hemos sido llamados a hacer una nueva religión. Hemos sido llamados a participar de una relación con Dios, una relación de gracia, de amor, de compasión, disciplina, tratos difíciles para crecimiento, una relación amorosa con el Todopoderoso. Miren la respuesta de los fariseos en el verso 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Esto me llama mucho la atención. Resulta que en el verso 19, la respuesta de estos religiosos está a modo de burla. A modo de burla, ¿por qué? Cuando ellos dicen, ¿dónde está tu Padre? La pregunta es un escarnio porque los fariseos tenían en mente algo acerca del nacimiento de Jesús. Y era, Dios colocó la semilla en María siendo virgen. No estaba casada María con José. En realidad, su nacimiento, su paternidad es dudosa. Cuando le dicen a Jesús, porque él viene hablando del Padre, ¿dónde está tu Padre? Estaba haciendo un escarnio por su manera de haber nacido. Pero ellos no aceptaban que la profecía de que una virgen iba a concebir se había cumplido en María y de ahí había venido él. Se estaban burlando del Hijo de Dios. Se referían a la controversia del nacimiento virginal y a los rumores
de que el nacimiento de Jesús no era algo milagroso, sino impuro. Y lo veían de esa manera. Entonces la religión no solo nos lleva a cometer actos extraños, pero a decir cosas que son blasfemias e injuriosas acerca de Dios. La religión lleva a eso. Entonces Jesús le responde que ellos ni le conocían a él por quién él era, pero tampoco conocían al Padre. ¿Por qué no conocían al Padre? Porque aunque tenían las profecías y aunque conocían el obrar milagroso de Dios Padre, no aceptaban cómo Dios había podido enviar a su Hijo por medio de José, María, una pesebre, una ciudad pequeña. No conocían a Dios. Y muchas personas afirman conocer a Dios. Sin embargo, sus actitudes muestran que no conocen a Dios. Hay personas que dicen que tienen una relación con Dios, que aman a Dios, que caminan con Dios, pero sus vidas reflejan incredulidad acerca de Jesús, pecado y prácticas de las pasiones más bajas del hombre. Entonces, cuando una persona afirma creer en Dios, conocer a Dios, pero no cree en Jesús, no lo acepta como Salvador, esa persona no conoce a Dios, cree conocer a Dios. Una religión que no tiene a Cristo es falsa. Cuando una persona afirma ir al cielo pero no cree en Jesús, en realidad no conoce la verdad. La ha escuchado, pero no conoce la verdad. Nadie puede conocer a Dios a excepción de que sea por medio de Jesucristo. Por los propios medios no podemos conocer a Dios. Entonces, repudiar a Jesús nos imposibilita de conocer a Dios. En ese sentido, los fariseos, al despreciar a Jesús, estaban exteriorizando una falta de conocimiento de Dios. Eso es supremamente increíble. A veces creemos que estas personas que andan con sus grandes atuendos religiosos conocen a Dios. Pero si no ha aceptado a Jesús como el Señor, como el Salvador de sus vidas, y sus vidas es de pecado, no lo conoce. Verso 20 dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Es curioso, cuando Juan utiliza esa frase, nos indica que lo que Jesús estaba haciendo era algo público, no era algo secreto. Dice en el verso 21, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Entonces los judíos decían: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Entonces, no solo tildan a Jesús de loco, pero ahorita creen que Jesús se va a matar, se va a suicidar. Ellos no entendían a Jesús. Dice en el verso 21, Jesús les dice: yo me voy y me buscaré. Resulta que la expresión yo me voy, pues parece que fuera a quitar su vida, porque la idea de irse indicaba salir de este contexto terrenal para ir a algún lugar. Por eso ellos dicen, a modo de pregunta, ¿será que se quitará la vida? Resulta que para los judíos hay un lugar que se llamaba Hades, y este lugar tenía varios espacios, que el espacio más bajo del Hades o del Seol era específicamente para las personas que se habían suicidado. Ese era un pensamiento judío de la época. Entonces, cuando Jesús dice ahí: yo me voy y me van a buscar, pero donde yo voy ustedes no pueden venir, ellos no están pensando en que Jesús va a ir al cielo y que ellos por su religiosidad no pueden ir allá. Lo que están pensando ellos es que Jesús se va a quitar la vida y va a ir a un lugar tan bajo, que ellos no iban a ir porque ellos se merecían el lugar más alto, según ellos. Miren cómo piensan de Jesús. Dice: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: donde yo voy, ustedes no pueden venir? La expresión a donde yo voy, vosotros no podéis venir, en el interrogante que ellos hacen,
revela algo de su corazón y pensaban que se merecían la salvación. O sea, ellos pensaban que Jesús era un loco, que Jesús era un endemoniado, que Jesús no era el Hijo de Dios, que Jesús en realidad iba a ir a los lugares más bajos del Seol, se iba a perder, pero que ellos se merecían la salvación, y la religiosidad causa eso. Cuando una persona es religiosa, no solo desprecia a Jesús, pero cree que merece la salvación, que merece el cielo. Y eso nos demuestra una realidad. Nadie se merece el cielo. Nadie merece ir al cielo. Nadie puede ganarse por méritos propios la salvación, la redención. Es por medio de Jesús. Y hay personas con actitud tan religiosa que creen que merecen ser salvos, que merecen el cielo. Pero eso es religiosidad. Y eso también da pie para conocer lo que es una secta. Cuando alguien dice en un grupo que se forma, inicia, que si tú no estás ahí con ellos, no te salvas, por sus prácticas, es el indicador de que hay una secta ahí. Porque cualquier persona que quiera ser salva, sin importar su pasado, su trasfondo, si cree en Jesús, lo va a experimentar. Si tú estás ahí y crees que hay personas muy buenas que se van a salvar, pero que tú has sido tan malo que ni para qué pensar en eso. Si tú crees en Jesús, acepta su sacrificio como suficiente para la redención, tú vas a ir al cielo. Y muchos se van a sorprender. Cuando Jesús va a la cruz, hay dos ladrones junto a él, uno a cada lado. Uno de ellos dice al otro que lo estaba injuriando: ¿no tienes temor de este hombre? Nosotros estamos aquí porque merecemos. Y le dice a Jesús: acuérdate de mí. Y Jesús le dice a esa persona: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es increíble, pero la gracia nos desafía. La misericordia y compasión de Dios nos reta, nos confronta. Esos hombres creían que Jesús se iba a matar a sí mismo. Estaban tan confundidos, tan ciegos por su religiosidad, que cuando Jesús dice: donde yo voy ustedes no van, ellos no están pensando en que Jesús va a ir al cielo y que va a estar a la diestra de Dios Padre. En la actualidad incluso los judíos, unos, no sé si la mayoría, están esperando a un Mesías y no aceptan a Jesús como el Mesías. Creen que el que vino era un loco, efectivamente, y está tal vez en el infierno, pensando en que Jesús se iba a suicidar. Jesús no se suicidó ni lo haría. Él dio su vida voluntariamente por usted y por mí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es increíble cómo los judíos insultaban y distorsionaban cada idea y pensamiento de Jesús, todo por la dureza de sus corazones, por querer estar en el poder de la religión, por querer dominar el asunto espiritual. Pero eso es un gran riesgo que el hombre puede tomar. Según el pensamiento judío, las profundidades del infierno estaban reservadas para los que se suicidaban. Y encontré un comentario muy particular que dice: ¿qué verdad más solemne? Los que rehúsan aceptar al Señor Jesús no tienen esperanza alguna del cielo. Qué terrible morir en los propios pecados, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza para siempre jamás. Qué terrible es morir sin Jesús. La Biblia nos muestra de que hay una separación a tal punto de dolor que va a haber llanto, crujir de dientes. Sin embargo, va a ser tarde, y espero que no sea tarde para ninguno de nosotros. Jesús es la luz del mundo, en Él podemos tener salvación, vida eterna, en Él hay suficiencia. Por lo tanto, perseveremos en Él. Entrega lo que eres, todo lo que eres, a Cristo. Tu pasado, tu presente, tu futuro. Confiesa tus pecados y Él hará. Él hará. Si tú estás envuelto en algún sistema religioso, descansa de eso. Entrega tus cargas a Jesús y cree en Él. Persevera en Él a través de su palabra.
y estoy seguro que cosas extraordinarias pasarán y podrás ver en tu vida. Entonces en el verso 25 dice, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo. Y lo hablo en el mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le preguntan a Jesús, ¿tú quién eres? Y Jesús dice, lo que desde el principio os he dicho, es decir, Él es la luz del mundo, Él es el agua de vida eterna, Él es el Mesías, Él es el Redentor. Pero ellos no habían entendido el discurso de Jesús, la verdad de Jesús. No habían entendido nada. Ahora, cuando alguien pregunta a Jesús, ¿tú quién eres? La actitud importa. Muchas preguntas vienen con un sentido de contención y sobre todo lo vemos en los religiosos, los fariseos, los judaizantes. Le preguntan a Jesús, ¿tú quién eres? Como para denigrarlo. Pero me he encontrado en la palabra de Dios a personas como el apóstol Pablo, que cuando Jesús se acercó a ellos, dijeron, ¿tú quién eres? Y cuando Jesús les dice, yo soy Jesús, dijeron, ¿qué quieres que yo haga? Entonces la expresión, ¿tú quién eres? Cuando se hace con un corazón sincero, es bueno. Pero cuando viene de un corazón religioso, no es sano. No es sano. Así que tú puedes preguntarle a Jesús, ¿tú quién eres? Y si Jesús te responde, como te está respondiendo hoy, soy el Mesías, soy el Salvador, a quien tú has rechazado tanto tiempo. Si tu corazón es sincero y entiende, puede decir, heme aquí, sálvame. ¿Y sabes qué va a hacer Jesús? Te va a salvar, te va a redimir, te va a transformar. Dice lo que desde el principio os he dicho. Jesús no cambió su discurso y no tuvo temor de estos fariseos. Les dijo lo que simplemente había dicho. Yo soy el Redentor. Versos 28 y 29 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esta es una impresionante respuesta de Jesús. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, es una respuesta con un sentido de profecía. La palabra cuando hayáis levantado hacía referencia a su crucifixión. Ahí, cuando ellos hubieran entregado a Jesús, pero cuando Él resucitara, cuando Él cambiara vidas, cuando derramara su Espíritu Santo, ellos iban a poder ver quién era. Pero tan ciegos estaban acerca del Hijo del Hombre que le pagaron a soldados romanos para que dijeran, no hablen de Jesús y digan que los discípulos se robaron su cuerpo. A eso llega la religiosidad, a esos niveles de desafío hacia Dios y la verdad llega la religiosidad. No aceptan a ningún precio el renunciar a su ego, a sus tradiciones. Les cuesta aceptar a Jesús. Pero Jesús les dice, ustedes me van a levantar, entonces van a conocer que yo soy. Cuando Jesús está en la cruz, el velo se rompe, la tierra tiembla y daba evidencias de que era especial. Cuando Jesús resucita, vence la muerte. Hubo testimonios de eso. Jesús caminó después 40 días transformando vidas, confirmando su palabra con los discípulos, preparándolos para enviarlos. Pero aún así, ni los testimonios, ni lo que vieron, les permitía por su religiosidad arrodillarse ante Jesús. Ellos querían tener el dominio de la religión
y que las cosas de Dios fueran a su manera y no a la manera de Dios. Y aquí tenemos otro principio. Cuando una persona está envuelta en religiosidad y su corazón está endurecido, esa persona quiere moldear a Dios y no permite ser moldeado por Dios. Y es tan interesante escuchar ministros hoy día que pareciera que Dios es como una varita mágica o como un sirviente. Se olvidan de que Dios es Dios y quieren mandar a Dios a que funcione según sus planes. Casi como si fuera un Aladín que concede cualquier tipo de deseos. Eso es religiosidad. El hombre debe humillarse a Dios y no tratar a Dios como le place. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cuál es tu actitud frente a Jesús? ¿Cuál es tu actitud frente a Dios? ¿Con qué reverencia pides o pedimos a Dios las cosas? ¿Cómo tratamos a Dios? Alguien dijo, no acepto un no de parte de Dios como respuesta. ¿Y por qué no? Si Dios es Dios, sabio, justo, bueno. Debemos aceptar todo lo que provenga de Dios. Todo. Principalmente a su Hijo Jesucristo, porque es quien murió por nuestros pecados. Debemos aceptar de que no podemos ganar la salvación. Por muy buen padre que sea, muy buen empresario, muy buen esposo, nada me hace merecedor de su gracia. Su gracia entonces me permite nacer de nuevo y ser un buen padre, un buen hijo, pero por gracia, no para ganarme la salvación. Pero estos judíos no entendían nada de eso. Al contrario, iban a entregar a Jesús. Y no se trataba de que Jesús quisiera ser una celebridad. Jesús no quiere ser una celebridad en tu vida. Quiere ser el Señor y dueño de tu vida. Es increíble, ¿no? Cómo la religiosidad nos puede cegar. En el verso 30 dice, ahí para finalizar, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Podemos tener aquí una voz de aliento. Aunque los judaizantes estaban pues renegando acerca de Jesús, algunas personas creyeron en él. Y este pasaje tiene conexión con lo que vamos a ver dentro de una semana, si Dios permite. Pero hay un énfasis, y es que aunque había religiosos, lo que Juan quiere mostrarnos en realidad no solo es la religiosidad de estos hombres, pero que algunos creyeron en él. Porque Juan escribió para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en su nombre tengamos vida eterna. Entonces algunas personas cuestionaban a Jesús, se burlaban de él, no les agradaba lo que Jesús exponía, los confrontaba con su religiosidad, pero algunos creyeron en él, muchos creyeron en él. Hablando Jesús de esas cosas ahí en el templo. Entonces, algunos tenían una fe genuina. Y esto da evidencia una vez más de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él y el Padre son uno, de que Él es la luz del mundo. Y Jesús es el único que puede guiarnos en esta vida, hasta la vida eterna. La religiosidad lo único que hace es cegarnos y privarnos de todas las bondades de Dios. No seamos religiosos. El religioso quiere hallar mérito en algo. Y sabes, solo podemos hallar mérito en el sacrificio de Cristo. Entonces Jesús es la luz del mundo. Jesús es quien puede guiarte, puede transformarte. En Jesús podemos tener vida en su nombre. Podemos tener la claridad del propósito de nuestra existencia. Vida eterna, salvación. Entonces tú eliges en qué grupo estar ahora. En los que despreciaron a Jesús o en los muchos que creyeron en él. Amado Dios, te damos gracias por este día, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos guíes, que aclares nuestras dudas, que nos ayudes a no ser religiosos, Padre, sino a llevar una vida entregada a ti, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu verdad. Usa nuestras vidas, Papito Dios.
Te bendecimos y te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Si tú estás ahí en casa en este momento, no sabes cuál es el propósito de tu vida, sientes que eres un accidente cósmico, déjame decirte algo. Dios te dio la oportunidad de que nacieras. Tú no elegiste tu familia, el país, ni las condiciones en las que vives, pero puedes elegir ahora dónde pasarás tu eternidad, si crees en Jesús. Y lo puedes hacer de corazón, diciéndole: Jesús, creo que es el Salvador. Perdóname por intentar ganarme la vida eterna. Sálvame y dame la iluminación para el resto de mi vida. Usa mi vida. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y espero que este tema haya aclarado cómo es que puedes caminar con un propósito limpio en este mundo.